Supercrack Estrella presenta. Porque aparecen teléfonos móviles de viajeros del tiempo en épocas sin satélites parte segundo. Hay una segunda fotografía, realizada por Carl Stormer a la viajera del tiempo en 1890 en Oslo, Noruega, la foto donde aparece la viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil en 1890 no es la única, hay una segunda fotografía realizada con la cámara espía, nuestro joven matemático de 19 años, intrigado por la entrevista que mantuvo con la viajera del tiempo, se lanza a perseguirla por las calles de Oslo. La viajera del tiempo mujer de Isdal está acompañada por otra mujer, el joven Carl Stormer está detrás de ella. En un momento dado la viajera del tiempo se da cuenta de que Carl Stormer la persigue, y gira su cabeza enfadada, seguramente no le hace mucha gracia de que nuestro matemático Carl Stormer la esté siguiendo, pero Carl Stormer está fascinado, algo lógico si tenemos en cuenta que tan solo tiene 19 años y quiere descubrir más cosas de ella. Quien envió la misteriosa señal de radio que se recibió en Oslo en 1927? Una estación de radio noruega recibió unos misteriosos ecos de una señal procedente de Holanda. Llamados ecos de radio de largo retardo, hasta hoy nadie ha sido capaz de explicar de manera convincente cuál era su procedencia. Recordemos de la importancia de Noruega en los viajes en el tiempo. La misión de la mujer de Isdal fue realizar un viaje en el tiempo desde 1945 hasta 1890 para reunirse con el noruego matemático Carl Stormer y contarle el secreto del satélite El Caballero Negro. PSJJ fue la primera estación de radio de onda corta de Europa y la primera en el mundo dedicada en exclusiva a esa franja del espectro electromagnético, instalada por Philips en la ciudad holandesa de Eindhoven. Comenzó sus emisiones el 11 de marzo de 1927 con una transmisión a las Indias Orientales Neerlandesas con las palabras "Hola Indias Orientales Neerlandesas". Esta es una transmisión de los laboratorios Philips en Eindhoven. PSJJ pronto empezó a radiar en inglés, español, alemán y holandés a todo el mundo. Observar que la señal fue un día 11. El número 11 parece tener una gran importancia para todo lo que ocurre en el mundo. Pero por lo que esta estación ha pasado a la historia de los misterios, no es por los discursos de la reina Guillermina sobre diferentes temas coloniales el 30 de mayo y el 1 de junio de ese año, sino por algo más extraño que sucedió a finales del verano de 1927. Según contó en la revista Nature el físico de la Universidad de Oslo Carl Stormer, el mismo que realizó la fotografía a la viajera del tiempo, mujer de Isdal, en 1890 donde ésta aparecía hablando con teléfono móvil. Carl Stormer es el primer científico que midió la altura a la que se producen las auroras boreales. El 29 de febrero de 1928, recibió una carta del ingeniero Jorge Nals, que se encontraba en lo que hoy se llama Bygdøy, un barrio de Oslo, donde le decía: por la presente tengo el honor de informarle que a fines del verano de 1927 escuché repetidamente señales de onda corta procedentes de la estación transmisora PSJJ, Eindhoven. Al mismo tiempo que escuché las señales, también escuché ecos. Escuché el eco habitual cuando la señal da la vuelta a la Tierra un séptimo de segundos más tarde, pero también un eco más débil 3 segundos después de la señal principal. De dónde venía no puedo decir nada. Solo puedo confirmar que lo escuché. Bygdøy, un barrio de Oslo, donde Carl Stormer perseguía a la viajera del tiempo mujer de Isdal. Esa foto donde ella vuelve la cabeza enfadada porque no quería que él andara detrás de ella intentando averiguar más de ella. Seguramente la mujer de Isdal, la viajera del tiempo, tenía una reunión con el ingeniero Jorge Nals. El video he tomado una imagen de la calle Bygdøy, en Oslo, Noruega, y otra imagen donde aparece la viajera del tiempo en esta misma calle. No hay duda de que es la misma calle Bygdøy, y que en esa misma calle vivía el ingeniero Jorge Nals. Está claro la reunión de la viajera del tiempo con él en ese año del 1890. El físico holandés y experto en la propagación de las ondas de radio Balthasar van der Pol se sintió intrigado y decidió ayudar a Stormer, el amigo de los viajeros del tiempo y a Als, que buscaban una explicación. Intentaron afanosamente encontrar la forma de reproducir este resultado. Durante 2 años sus experimentos incluyeron transmisiones de prueba desde los Países Bajos y, en ocasiones, desde Indonesia, en lo que probablemente ha sido el esfuerzo más grande jamás realizado para estudiar este nuevo y esquivo fenómeno, los ecos de radio de largo retardo. Tras varios intentos, el 11 de octubre de 1928 lo consiguieron. Un telegrama de Stormer diciendo que había recibido claramente una serie de ecos esa tarde, puso en sobreaviso a Van der Pol. Decidí enviar esa misma noche una serie de señales de prueba consistentes en 3 puntos de Morse en rápida sucesión cada 30 segundos, entre las 20 y 21 hora local. Un experimento clave.
Pero el resultado más espectacular se obtuvo el 24 de octubre de 1928. Observaciones simultáneas en Noruega y los Países Bajos de los ecos de las señales del PSJJ a una longitud de onda de 31,4 metros, 9,55 MHz. Se recibieron ecos de la señal pactada, 3 puntos de Morse en rápida sucesión cada 30 segundos, tanto en Oslo como en 2 estaciones de Eindhoven. Van der Pol recibió en Holanda 9 ecos, retrasados de sus respectivas señales entre 3 y 30 segundos. En Oslo, 20 ecos, también los escuchó en el Reino Unido un grupo dirigido por Edward Victor Appleton, un físico que recibiría el premio Nobel en 1947 por sus estudios de la ionosfera. Estos resultados convencieron a la mayoría de los escépticos de entonces de que el efecto era real, y seguramente todavía sigue siendo la prueba más convincente de que existe esos ecos de radio de largo retardo. Algo parecido sucedió el 7 de julio de 1974 cuando H.L. Rasmussen estudiaba la reflexión de las ondas de radio en la superficie de la Luna. La metodología era bien sencilla: enviar una serie de señales hacia nuestro satélite y esperar 2,6 segundos a recibirlas reflejadas. De pronto apareció una segunda señal retrasada unos 2 segundos, tenía las mismas características que la reflejada, solo que era más débil. La señal fantasma apareció en diferentes ocasiones ese día. Pocos segundos después de recibirla reflejada por la Luna, Rasmussen postuló en la revista Nature que podía tratarse de una segunda reflexión en un chorro de plasma solar, pero todavía siguen sin explicación. ¿Cuál fue el origen de esos ecos? En 1989 A.G. Shlonsky publicaba en la revista Telecommunications and Radio Engineering hasta 15 posibles causas que se pueden agrupar esencialmente en 2 grupos. O las señales vienen reflejadas del espacio exterior, por ejemplo de la Luna o de pequeñas nubes de gas interplanetario cercanas a la Tierra, o vienen de zonas de la atmósfera ligadas a nuestro planeta, como la magnetosfera. Un mensaje de una civilización extraterrestre, o de viajeros del tiempo. Mucho más fascinante fue la explicación ofrecida por Ronald Braswell, un profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, que escribió en 1960 en la revista Nature. Podían ser la forma que tuvieron de comunicarse con nosotros una sociedad galáctica avanzada con una sonda espacial no tripulada en los alrededores. Para estar seguros de que una señal de radio pueda penetrar nuestra ionosfera y se encuentre en una banda que estemos usando, la sonda primero escucharía nuestras señales y las repetiría. Para nosotros, sus señales tendrían la apariencia de ecos con retrasos de segundos o minutos, como los reportados hace 30 años por Stormer y Van der Pol y nunca explicados. Medio en broma medio en serio, en 1972 el astrónomo británico Duncan Lunan se puso a comprobar si Braswell podía tener razón, y encontró que los retrasos registrados por Van der Pol el 11 de octubre de 1928 eran, en realidad, puntos de un mapa. Si se hacía una gráfica donde el retraso en segundos de cada eco se representaba frente al orden en que se fueron recibiendo, aparecía una imagen incompleta pero reconocible por cualquier astrónomo: la constelación del Boyero. Jorge Nals es otra de las personas con las que se reunió la viajera del tiempo en 1890. En 1927, Jorge Nals habló con fantasmas, o eso parecía. El ingeniero noruego estaba captando señales de radio de una estación de transmisión de onda corta holandesa cuando comenzó a notar extraños ecos de la transmisión original. Si bien los ecos no son nada fuera de lo común en las transmisiones de radio, generalmente ocurren alrededor de 1/7 de segundo después de la transmisión original, la cantidad de tiempo que tarda una onda de radio en viajar una vez alrededor de la Tierra. Lo extraño de estos ecos, escribió Als en una carta al físico noruego Karl Stromer, el mismo que realizó la fotografía a la viajera del tiempo en 1890, era que ocurrían hasta 3 segundos después de la transmisión original y demostraban una severa disminución en la amplitud que no se esperaría si la señal simplemente hubiera hecho varios viajes alrededor de la Tierra. Als ni siquiera intentó explicar qué significaba la señal. No puedo decir de dónde viene este eco por el momento, escribió Als a Stromer poco después de su descubrimiento, solo puedo confirmar que realmente lo escuché. La observación original de Als de lo que ahora se conoce como ecos de larga demora, LD, por sus siglas en inglés, desencadenó una frenética investigación sobre este inquietante fenómeno en los años siguientes, aunque la explicación exacta de estos ecos sigue siendo un misterio. Una de las explicaciones más extravagantes de estos ecos invoca una civilización alienígena que intenta comunicarse con nosotros.
En 1960, Ronald Brasewell propuso en Nature que si fuéramos a ser contactados por una sonda alienígena autónoma artificialmente inteligente, los mensajes que recibimos probablemente sonarían como los ecos informados por Alcy Stromer en 1928, el reflejo de nuestro propio. Las señales de radio nos devuelven un modo altamente eficiente de energía para establecer contacto. Esta teoría fue expuesta más tarde por el autor de ciencia ficción Duncan Lunan en 1973, quien escribió sobre una sonda alienígena de 13.000 años de antigüedad de la constelación de Bootes que se escondía en las cercanías de la Luna y repetía nuestros mensajes. Esta sería la misma que usan los viajeros del tiempo para hablar con teléfonos móviles en el pasado. La hipótesis de la nave estelar es muy interesante y parece ser la más popular en Internet, dijo Sverre Holm, profesor de procesamiento de señales en la Universidad de Oslo. Tales teorías siempre excitan nuestra imaginación, pero se basan en un conjunto de datos muy pobre. Desafortunadamente, creo que dice más sobre la imaginación humana que cualquier otra cosa. Recordemos que Carl Stormer también estudiaba en esta universidad. Realmente no hemos resuelto este fenómeno. Holm dice: creo que con los satélites y sensores de hoy en día, el misterio de las LD probablemente podría resolverse, dijo. Lo que nos detiene es muy probable que el problema no se considere lo suficientemente importante. No ocurre con la frecuencia suficiente y no afecta a las formas de comunicación lo suficientemente importantes. Ahora, voy a tener que mantener esto en mi lista de cosas que aún necesitan ser resueltas, y podrían serlo. Probablemente. La pregunta es si todos estos científicos noruegos participaron en la máquina del tiempo llamada campana nazi. El periodista polaco explicaba que el objetivo de Diagloque era generar propulsión antigravitatoria, por eso estaba sujeta al suelo mediante gruesas cadenas, y que al ponerlo en marcha podía provocar efectos mortíferos sobre los seres vivos que estuvieran en un radio de 150 a 200 metros. Congelación de la sangre en el sistema circulatorio, descomposición de los tejidos orgánicos. Más aún, 5 de los 7 miembros del equipo de investigación, que dirigía el físico Walter Gerlach, perecieron durante las pruebas, aunque no se aclaró cómo. Witkowski cuenta en su libro que un científico francés llamado Elie Cartan ya había dado pasos importantes en ese campo tras la Primera Guerra Mundial, aunque la antigravedad que generó resultaba demasiado débil para tener una aplicación práctica. Los cilindros de la campana girarían en respectivos sentidos contrarios, generando un vórtice que originaría una separación de los campos magnéticos de los superconductores utilizados. El proyecto, impulsado por las SS Forschungsamt, se desarrolló entre noviembre de 1941 y abril de 1945, y dado que la descripción procede de un militar en vez de un científico, la cosa resulta bastante confusa, porque, además de que ante la inminente llegada del enemigo Sporenberg habría recibido la orden de ejecutar a todos los relacionados con el proyecto, resulta que el agente secreto polaco que facilitó los documentos al periodista le prohibió realizar copias, debiendo limitarse a tomar notas. Es decir, no hay pruebas ni materiales ni documentales. El propio Witkowski dice que la campana fue sacada de Alemania y enviada a un país sudamericano de aquellos que acogieron a criminales de guerra nazis fugados. Nick Koch añade que no fue a América del Sur sino del Norte, a Estados Unidos para ser exactos, tras un acuerdo pactado entre los aliados y el general de las SS que estaba al mando, Hans Kammler. Este también fue un personaje auténtico. Era ingeniero y dirigió la construcción de algunas de las armas especiales citadas antes, como las V-2 o los aviones a reacción Messerschmitt Me-262, dándose la circunstancia de que al acabar el conflicto desapareció sin dejar rastro. Tal cúmulo de imprecisiones no hace sino poner en tela de juicio todo el asunto. Los más escépticos, generalmente vinculados al mundo académico de la tecnología, la física y la ingeniería, lo despachan como ficción, mero pastiche de historias sobre el siempre fascinante entorno del nazismo que ya circulaban desde la publicación en 1960 de El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Bergier, el libro que abrió la caja de Pandora del esoterismo, la parapsicología, las civilizaciones prehumanas y el ocultismo nazi. Otros, con cierto voluntarismo, creen que quizá Diagloque pudo existir, pero que por su forma no sería más que una torre de refrigeración. La máquina del tiempo todavía se estaría usando en Noruega. OVNI con forma de V grabado sobre Oslo, Noruega 19 de octubre 2012. Un objeto desconocido con forma de V fue grabado en el cielo nocturno de Oslo, Noruega el 19 de octubre de 2012.
La sospecha nave espacial que vigila la Tierra desde hace milenios. Desde finales del siglo XIX, existe una teoría de la conspiración según la cual, la órbita de la Tierra está siendo recorrida y vigilada por una nave espacial o un satélite artificial de origen alienígena que estaría, desde hace milenios, acechando a la humanidad. Esta teoría se vio alimentada durante años por diversas observaciones e historias, que se potenciaron por un hecho ocurrido en 1998. Nació así el mito de la nave Black Newt Caballero Negro. Un día como hoy, del año 1890, Elijah Jefferson Bond, abogado e inventor estadounidense, patentaba la célebre tabla Ouija, un tablero inscrito con el alfabeto y números, del 0 al 9, empleado para el presunto contacto con espíritus. Es muy posible que estos viajeros del tiempo trajeran este invento, la célebre tabla Ouija. Los ovnis o máquinas del tiempo son uno de los fenómenos sociales más enigmáticos de esta época. Se han registrado en los radares objetos voladores no identificados violando nuestro espacio aéreo. Existen muchas teorías sobre su presunta procedencia, pero hasta el momento los científicos no tienen una respuesta concluyente, aunque sí una probable, que permite teorizar sobre que esas apariciones podrían proceder de un espacio dimensional y no de uno cósmico. El físico John Wheeler, con intencionado sentido del humor, señaló al respecto: los ovnis no viajan porque no tienen tiempo ni espacio. Se refería al hecho, poco considerado por los ufólogos, de que pudieran no venir de remotas galaxias, sino de otra dimensión, diferente de la que habitamos los seres humanos que poblamos la Tierra. De un lado está el aspecto físico, absolutamente irrelevante para la física que conocemos, pero que está siendo tratado en el círculo más íntimo de la comunidad científica, por considerarlo un verdadero enigma por dilucidar ante la repercusión psicológica y espiritual que genera sobre millones de personas en el mundo entero. En un principio, durante las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado, el fenómeno se mostraba inapreciable. Los ovnis eran una especie de fantasma esquivo. Importaba por sobre todo mostrar de forma objetiva que aquellos objetos extraños eran más que un fenómeno atmosférico o la ilusión de algunos. Sin dudas había evidencias suficientes mediante reportes, testimonios y relatos de testigos probos, filmaciones y encuentros de pilotos de las fuerzas aéreas de diferentes naciones, pero por razones defensivas de los gobiernos, trataron de ocultar y restar importancia al asunto. Para ellos no era posible que procedieran de una nación enemiga. Sin embargo, la cantidad y calidad de algunos avistamientos despejaron dudas. Con la hipótesis interdimensional no es necesario explicar ningún método de propulsión, porque ésta sostiene que los ovnis no son naves espaciales, sino dispositivos que viajan entre diferentes realidades. Una ventaja de la id ofrecida por Gary Evans es su capacidad de explicar la aparente habilidad de los ovnis de aparecer y desaparecer de la vista y del radar. Esto se entendería como ese ovni entrando y saliendo de nuestra dimensión, materializándose y desmaterializándose, sería el término más corriente. Por otra parte, Evans sostiene que si la otra dimensión es ligeramente más avanzada que la nuestra, o es nuestro propio futuro, esto explicaría la tendencia de los ovnis a representar tecnologías cercanas al futuro, dirigibles en la década de 1890, cohetes y viajes supersónicos en la década de 1940, etc. La forma más fácil es explicar la barrera de la velocidad de la luz. Por ejemplo, la mayoría encontrará sencillo asumir que los ovnis provendrían de un sistema solar diferente del nuestro. Si esta suposición fuera cierta, los extraterrestres, todavía tendrían que acatar el límite de velocidad cósmico propuesto por Albert Einstein. No deberían poder viajar más rápido que la luz. Si este fuera el caso, si los estarían a muchos años luz de distancia, tendrían que viajar inmensas velocidades en tiempos imposibles para llegar aquí. La energía para esto sería astronómica e incluso, entonces, el viaje podría tomar cientos, miles o incluso millones de años. Después de explicar esto, un poco de sentido común se puede implementar. Parecería que si estuvieran dispuestos a gastar tanto tiempo y energía en llegar aquí, querrían hacer más que secuestrar en secreto a las personas, destellar luces brillantes por la noche y robar nuestras vacas. Esto es una respuesta poco usual, pero si se hace con cuidado y sin sarcasmo, en realidad tiene desarrollo. Casi siempre lo siguiente que surgirá es la idea de los agujeros de gusano. La persona que defiende la posición está segura de afirmar que si ellos son tan tecnológicamente avanzados como la mayoría de la gente cree, deberían haber sido capaces de encontrar una manera de doblar el espacio para que el viaje no se haga en tanto tiempo. Esta es una creencia común en la comunidad ovni para explicar cómo los puede parecer llegar a la Tierra cuando quieran.
Para terminar el video he tomado una imagen de la calle Vigdøy, en Oslo, Noruega, y otra imagen donde aparece la viajera del tiempo en esta misma calle. No hay duda de que es la misma calle Vigdøy, y que en esa misma calle vivía el ingeniero Jorge Nals. Está claro la reunión de la viajera del tiempo con él en ese año del 1890. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.